De cuando en cuando, a cada alumno de nuestro colegio se le servía una sencilla caja de cartón de color gris, que era, lo creáis o no, un obsequio de Cadbury, la gran fábrica de chocolates. Dentro de la caja había 12 chocolatinas, todas de formas distintas, todas de diferente composición y todas con números del 1 al 12 marcados debajo. 11 de estas chocolatinas eran invenciones nuevas de la fábrica. La duodécima era la de control, que ya todos conocíamos, generalmente la de crema de café patentada por Cadbury. También venía en la caja una hoja de papel con los números del 1 al 12 y dos columnas en blanco, una para que cada uno de nosotros adjudicáramos una puntuación a cada chocolate del 0 al 10 y otra para observaciones. Lo único que se nos pedía a cambio de este espléndido regalo era que probáramos muy cuidadosamente cada chocolatina, le pusiéramos nota e hiciéramos un comentario razonable explicando por qué nos gustaba o no nos gustaba. Era un recurso inteligente. Cadbury se procuraba así la colaboración de algunos de los más grandes expertos en chocolatinas del mundo para degustar sus nuevas invenciones. Teníamos la edad idónea, entre 12 y 18 años, y conocíamos íntimamente toda clase de chocolatinas en existencia, desde la granulada con leche hasta la merengada con sabor a limón. Evidentemente, nuestras opiniones acerca de cualquier novedad serían de gran valor. Entrábamos todos en este juego con sumo gusto, sentándonos en nuestros cuartos de estudio y dando bocaditos a cada chocolatina con aire de peritos catadores, adjudicando nuestras notas y efectuando nuestras observaciones. Demasiado delicada para el paladar corriente, es uno de los comentarios que recuerdo haber anotado. Para mí, la importancia de todo esto consistió en que empecé a darme cuenta de que las grandes empresas chocolateras disponían realmente de departamentos de invención y se tomaban muy en serio sus innovaciones. Solía imaginarme una sala larga y blanca, como un laboratorio, con marmitas de chocolate y dulce de cacao y caramelo, y toda clase de rellenos exquisitos hirviendo sobre los hornillos, en tanto que hombres y mujeres, con batas blancas, se afanaban entre las bullentes marmitas, catando y mezclando y combinando sus maravillosas invenciones. Y solía imaginarme también a mí mismo trabajando en uno de estos laboratorios, y de improviso daba con algo tan absoluta e irresistiblemente delicioso que tomaba mi nuevo hallazgo en la mano y salía disparado del laboratorio y corría por el pasillo y no paraba hasta que por fin llegaba al despacho del mismísimo señor Cadbury, el gran Cadbury en persona. «¡Lo tengo, señor Cadbury!», gritaba, poniéndole el chocolate delante. «¡Es fantástico! ¡Es fabuloso! ¡Maravilloso! ¡Irresistible!». Muy despacio, el gran hombre tomaba mi chocolate recién inventado y le pegaba un bocadito. Le daba unas vueltas en la boca. Luego, de repente, se levantaba de un salto exclamando: «¡Lo ha conseguido usted! ¡Ha acertado! ¡Es un milagro!». Y me daba una palmada en la espalda y gritaba: «¡Vamos a venderlo a millones! ¡Vamos a inundar el mundo con ello!». «¿Cómo demonios lo ha logrado? ¡Se le dobla a usted el sueldo!». Eran deliciosos aquellos sueños, y no me cabe la menor duda de que, 35 años después, buscando yo argumento para mi segundo libro destinado a los niños, recordé aquellas cajitas de cartón y las chocolatinas recién inventadas que contenían, y comencé a escribir un libro titulado Charlie y la fábrica de chocolate. Y eso que acabáis de oír es un trozo, un pequeño capítulo de este libro que os recomiendo un montón. No tiene nada que ver con tecnología y me da igual. Es un maravilloso.
maravilloso. Si tuviera que elegir un autor para chicos de vuestra edad, pues pocos autores, o no se me ocurriría ninguno mejor que Roald Dahl. ¿Vale? Creo que ya habéis algunos, os he visto por lo menos leer Matilda, que es uno de los clásicos de Roald Dahl. Os recomendaría también Las Brujas, Charlie la fábrica de chocolate, El ascensor de cristal, James y el melocotón gigante. Maravillosos todos, maravillosos todos. ¿Vale? Entonces, después de esta pequeña introducción, pues vamos al lío con electricidad, con electricidad. Y entonces me voy a meter en la cuenta de Cartabón y os voy a ir explicando un poco la clase de hoy a través de Cartabón y os puede servir para que veáis cómo utilizar el simulador de circuitos eléctricos. Vale, entonces entramos en el Classroom en la tarea de electricidad y aquí podemos ver en Introducción a los circuitos eléctricos las sesiones que están de momento planteadas, ¿vale? En la primera sesión tenemos teoría, corriente eléctrica, tensión, intensidad, resistencia, ley de Ohm, coger apuntes siguiendo el vídeo explicativo. Esto es lo que el primer vídeo anterior donde estaban los apuntes tal, ¿vale? Del concepto de corriente eléctrica, resistencia, tensión, intensidad, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este vídeo que estoy ahora grabando, lo que a mí me interesa es entender los elementos de los circuitos eléctricos. ¿Vale? Os voy a explicar qué elementos básicos, sencillos, podemos ver en los circuitos eléctricos y os voy a ir explicando estos elementos a través del simulador de circuitos que es ese que pone ahí Crocodile, ¿vale? Entonces me hace falta este archivo, el croclip.exe, y lo que quiero es que cojáis apuntes, pues más o menos similar a esta hoja, no estáis viendo un pimiento, pero bueno, electricidad, la carga eléctrica, esto es lo del otro día, y circuitos eléctricos, pues los distintos tipos de elementos que podemos considerar en los circuitos. Entonces, cogéis apuntes y yo os les voy a ir poniendo, si le da la gana al ordenador y a internet, en el Google Docs, en esta tarea de electricidad. Vosotros, yo os recomiendo que lo hagáis a mano y luego añadís la foto de los apuntes en el documento. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si esto carga. Cuando... Bueno, ya funciona. Vale, me he cambiado de sitio a un sitio con mejor conexión porque si no, pues no os iba a poder explicar esto como a mí me gustaría. Entonces, mirad, he entrado como si fuera un alumno, ¿vale? Aquí tenéis el tema de electricidad, introducción a los circuitos eléctricos, ¿vale? Vemos la tarea y aquí pues se seguirán las lecciones y se irá haciendo el portfolio digital como el tema anterior, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que os estoy grabando ahora, os voy a contar esto, ¿vale? Elementos de los circuitos. Seguir vídeo con Crocodile. Entonces, estaría bien que fuerais haciéndolo tal y como lo veis, tal y como lo veis en el vídeo, para que veáis si os funciona o no os funciona, y que cojáis apuntes en una hoja, no es mucho, ¿eh? No es como el otro día, que cojáis apuntes en una hoja con al menos lo que son cada elemento que os voy a ir explicando y el esquemita de ese elemento, ¿vale?
El cómo funciona, pues es muy sencillo, lo vais a ver según os lo expliquen con el simulador. Entonces, lo primero de todo es que os descarguéis este archivo, ¿vale? Este es el programita que vamos a utilizar. Entonces, croclip.exe, si le pincho, pues se me abre una hoja nueva y me dice que no puedo hacer nada. Le doy a descargar, ¿vale? Entonces lo descargamos y en donde, pues me voy a ir al escritorio, tengo aquí la carpeta de Cartabón, tecnología 1, electricidad, pues aquí me lo voy a descargar, aquí mismo. ¿Vale? Es un único archivo, son 2 megas y pico, es muy poco, muy poco y está guay. Súper fácil luego de usar y de entender utilizándolo todo esto. Entonces me voy a la carpeta de Cartabón, tecnología 1, electricidad y aquí tengo esta aplicación. ¿Vale? Ya podría empezar. Entonces, voy a empezar el trabajo. Añadir, crear un documento de Google Docs, electricidad, introducción a los circuitos eléctricos. Se está creando, entro en él y voy a empezar a trabajar con él. Entonces aquí pues haría la portada, insertar, salto de página, voy a hacer el encabezado, electricidad, ¿vale? Voy a insertar también el pie de página. Cartabón. Y voy a insertar número de página. Pues así. ¡Hala! Y esto entiendo que está ya explicado, lo sabéis y lo tenéis controlado, ¿no? Lo voy a poner alineado a la derecha, que me gusta más. Vale. Entonces aquí pues tendríais que poner vosotros vuestros apuntes de lo que es la intensidad, la resistencia, los átomos, los protones, los electrones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que yo os voy a explicar ahora es componentes de los circuitos eléctricos, ¿vale? Y entonces, pues hay varios apartados. El primero son generadores. Generadores. ¿Y qué son los generadores? Pues son las fuentes de tensión. ¿Vale? De dónde van a salir la electricidad, ¿vale? La tensión, ese voltaje. Entonces, ¿qué sabemos que tienen? Pues tienen dos polos, positivo, ánodo, ¿vale? Y negativo, cátodo. Esto me va a dar aquí ahora problemas. Pues así se queda. Positivo ánodo, negativo cátodo. ¿Vale? Eso es lo de la pila, el polo positivo, el polo negativo de la pila. Estos dos polos les unimos con un hilo conductor y ya tenemos el circuito. Entonces, esto lo cierro, ¿vale? Os recomiendo mucho Roald Dahl y este libro es muy bonito, ¿eh? Bueno. Me voy y abro el simulador. Y con el simulador vamos a ir viendo estos elementos, viendo cómo se representan
y así aprendemos también a usar el simulador. Entonces, hago doble clic, ¿vale? Sobre este archivo ejecutable. Y lo abro. Cuando lo abro, os sale este error. Pues le dais a aceptar. Me da igual eso, paso. Y ahora aquí me dice, ¿quiere utilizar usted el simulador con símbolos o con fotografías? Pues cuando os apetezca, miráis las fotos, pero lo vamos a hacer con símbolos, ¿eh? ¿Vale? Los símbolos, que son unos símbolos normalizados y que son los que se vamos a utilizar y los que vais a ver en cualquier libro, ¿vale? Entonces, símbolos. Y nos aparece esto, este es aquí tenéis el simulador con todas las opciones. Aquí tenéis unos menús, igual que en cualquier programa, menú, archivo, para nuevo, trabajo, abrir, cerrar, salvar, guardar como, imprimir, bla, 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 bla. Editar, podemos copiar, pegar, cortar y distintos elementos de medida de los elementos que vamos a utilizar, los componentes, ¿vale? Si queremos añadir algún sonido, etc. Bueno, entonces aquí es donde tenemos los elementos que vamos a utilizar. Estábamos hablando de generadores, fuentes de tensión. Y aquí tenéis Power Supplies, pues esto es un generador. En este caso, una batería. ¿Vale? Una batería. Pues cojo y la pongo. Mirad, si le damos a la flecha para atrás, pues vamos hacia atrás en estos elementos en donde entramos. ¿Vale? Entonces, Power Supplies, generadores, pincho. Y tengo aquí varias opciones. Pues me concentro en la primera, ¿vale? Que es batería. Batería. ¿Veis? Una rayita larga y una corta, ¿vale? La larga me indica dónde está el polo positivo del ánodo, ¿vale? Y ahora aquí, pues puedo colocar la batería con el ánodo, con la barrita larga hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda. Esto me va a decir el sentido en el que circulan los electrones. Es importante, ¿eh? ¿Vale? Pues yo pincho y digo, pues lo voy a poner así como está, con eso hacia arriba. Pues vale. Y ahí tenemos nuestra batería. Nuestra batería. Y tiene, ¿cuántos voltios? Pues 9. Pues a mí yo la quiero de 6. Pues venís aquí, ¿veis? Venís aquí y lo cambiáis. 6. Y ojo con lo que hay aquí, porque esto pone 6 voltios. Aquí lo veis. Si yo le doy aquí, tengo 6 kilovoltios. Y entonces ya no son 6 voltios, son 6 kilovoltios. ¿Y eso qué es? Pues kilo son 1000. Entonces aquí estoy poniendo una pila de 6000 voltios. A lo mejor empezamos a electrocutar un montón de cosas. ¿Vale? Bueno, pues 6 o 9, la que había por defecto, 9 voltios. ¿Vale? Aquí podéis cambiar, lo podéis escribir sin más y ojo con las unidades, ¿vale? Voltios. Entonces aquí tengo un generador. Pues puedo, fijaros, puedo seleccionar, con el ratón, selecciono, lo ha seleccionado, le doy a control C, ¿vale? Le voy a dar a control C. Si yo ahora pincho en otro sitio y le doy a control V, puedo pegar donde me dé la gana lo que he copiado. Control C, copiar, control V, pegar. Esto me vale para un montonazo de programas. ¿Vale? Entonces me voy a ir aquí y le voy a dar al control V. Y ahí se pega la representación de una batería. ¿Vale? De una batería. Si en vez de una batería yo quisiera representar una pila, pues la representación sería solo con una raya larga y una pequeña. Como es una batería, tengo una larga y una pequeña conectada con una larga y una pequeña. Una batería, esto es como si hubiera dos pilas, ¿vale? Como si hubiera una pila y otra pila conectada. Eso es una batería. Vale. Entonces, pues ya tengo la representación, ya sé cómo se representa un generador, una batería en este caso, ¿vale? Esto es lo que quiero que copiéis en los apuntes.
Entonces, hay que saber, yo os tengo que explicar que cuando os he explicado el concepto de electricidad, os he explicado que lo positivo atrae a lo negativo, ¿no? Es decir, que el polo positivo es el que me dice los electrones tienen que venir hacia mí, ¿vale? Hacia mí, los electrones. Entonces, eso es cómo funciona en la realidad. Sin embargo, fijaros qué cosas, ¿eh? Luego, en los circuitos representados, nosotros vamos a pensar que la corriente circula saliendo los empezones, los empezones, los electrones salen, empiezan aquí salen disparados desde el más y van hacia acá y dan la vuelta hasta acá, ¿vale? Entonces el sentido de corriente que se emplea por convención en realidad no es el que hay en la realidad. Y pues podían haberse puesto de acuerdo. Bueno, pues es que resulta que cuando se empezó a trabajar con la electricidad, se creía que esto funcionaba así, que iban del más hacia el menos. Y luego, muchos años después, se descubrió que no, que era al revés, en la realidad. Fijaros qué cosas, ¿eh? Entonces, nosotros en los circuitos vamos a pensar que, fijaros dónde empieza la banderita, que los electrones parten desde aquí, y irán por aquí, por el circuito que yo dibuje, pasando por los distintos elementos. Y hasta que no den toda la vuelta, esto no funciona, hasta que no esté aquí conectado el circuito. ¿Vale? Entonces, muy bien, ya tenemos los generadores, fuentes de tensión. ¿Vale? Y aquí un ejemplo con una batería de 9 voltios. Siguiente elemento. Conductores. ¿Qué son los conductores? Pues muy fácil, los cables. ¿Vale? Los cables que van uniendo los distintos elementos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Pues, vale, ¿cómo se representan los cables? Luego lo vemos. Receptores. ¿Qué son los receptores? Pues aquellos elementos que reciben la corriente eléctrica y la transforman en otro tipo de energía. ¿Vale? Entonces, los receptores convierten la energía eléctrica en otra energía. Por ejemplo, pues en luz, una bombilla. Por ejemplo, pues en calor, ¿eh? Una resistencia se calienta mucho y cuando se calienta, pues yo aprovecho ese calor y transformo esa electricidad en calor para calentar la casa, por ejemplo, con un calentador eléctrico. En movimiento puedo transformar la electricidad en movimiento con un motor que da vueltas, ¿no? En sonido, pues la electricidad la puedo convertir en un timbre mec, ¿vale? Bueno, esos son los receptores. Entonces, ¿qué tipo de receptores podemos o tenemos aquí posibilidad de colocar en los circuitos? Pues puedo colocar, por ejemplo, voy aquí para atrás, puedo colocar una lámpara, ¿vale? Vamos a colocar una lamparita. La puedo colocar horizontal o vertical. Estas son lámparas, están simulando lámparas, fijaros, de filamento, son las bombillas antiguas, o una lámpara corriente, ¿vale? Pues bueno, la voy a poner, por ejemplo, horizontal. Aquí, una lámpara. ¿Cómo conecto la lámpara con el circuito? Pues si yo pincho aquí, ¿vale? En el borde veis que ha salido ahí como un cable y puedo ir aquí dibujando hasta conectar de extremo a extremo los elementos que yo quiera utilizar en mi circuito. ¿Vale? Si le doy a escape, pues deshago lo que estaba haciendo, por si me he equivocado. Vale, entonces ahí he colocado una lámpara.
pues la voy a poner aquí en los apuntes. Vale, entonces receptores, por ejemplo, pues lámpara. Y ahí la coloco, la lámpara. ¿Vale? ¿Qué más? Pues puedo colocar también, a ver qué más tengo yo por aquí. Puedo colocar una resistencia, ¿vale? Esto son resistencias, ¿ves? Resistor. Una resistencia de 10.000 ohmios. ¿Veis ahí ese símbolo, no? Esa letra griega. Pues vale, pues en vez de 10.000 la voy a colocar de 1.000, por ejemplo. Ahí. Eso es una resistencia de 1.000 ohmios. Puedo seleccionarla y me la cojo aquí y me la pongo en los apuntes. ¿Vale? Resistencia. Muy bien, ¿qué más? Pues, a ver, ¿qué más tengo yo por aquí? Por algún sitio habrá un motor. ¿Vale? Eso es un motor. Lo puedo poner conectado en vertical al circuito o en horizontal. Pues bueno, voy a poner aquí, igual que estos, un motor. ¿Cómo se representa? Pues muy fácil, con un circulito y una M. Ahí tenéis la representación del motor. Motor. Vale. ¿Qué más? Pues esto está guay la palabra de esto. Pues digo, pues el timbre. ¿Cómo se llama el timbre? No me acuerdo si estaba por aquí o no. Elementos. Estaba aquí, esto lo tenía delante de mis narices y no lo estaba viendo. ¿Vale? Esto. Signal Generator Sound. ¿Vale? Este de aquí que pone buzzer. ¿Vale? Esto es un altavoz, loudspeaker, ¿vale? Y este es un buzzer. Y eso que lo puedo poner conectado así para que lo ponga en vertical, en horizontal. Bueno, como voy a hacer para que venga ahí, voy a poner este. ¿Vale? ¿Y cómo se llama esto de buzzer? ¿Cómo es en castellano? Pues mira, zumbador. Pensé que lo había copiado. ¿Cómo se representa? Pues como lo veis ahí. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Pues que cuando viene aquí a corriente, esto suena como el timbre de casa, ¿vale? Un zumbador es como el timbre del telefonillo. ¿Vale? Pues estos son ejemplos de receptores. Convierten la energía eléctrica en otra energía. Si yo ahora aquí cojo y conecto el circuito y voy pasando por estos, pues vería cómo funcionan, ¿vale? Luego lo vemos. Entendidos estos elementos, ¿no? Yo, pues es que he puesto porque veáis un poquito mejor cómo funciona el simulador, he puesto y era al revés. De hecho, es verdad, me va a quedar mejor con este. Pues, ¿cómo puedo borrar? Pues puedo seleccionar el que quiera y darle a suprimir y lo borro, o puedo seleccionarlo y darle al cocodrilo y que se lo coma. ¿Veis? Borrar. ¡Pum! Se lo comió. Vale. Vale. Ya tengo estos vistos. Entonces, ¿qué más elementos tengo? Pues elementos de control y maniobra.
¿Eso qué es? Pues controlan el paso de la corriente. O sea, pues un interruptor, por ejemplo. Si yo le doy al interruptor, le digo, "Pues, quieto, parado". O le doy y le digo, venga, enciéndete. ¿Vale? Entonces, ¿qué elementos me interesa a mí que ahora os suenen un poco? Pues lo primero de todo, un interruptor. ¿Vale? El interruptor, el más sencillo, un interruptor simple. Vamos a ver si hay aquí interruptores. Digo yo que habrá. Ahí están. Switches, interruptores. ¿Vale? Ahora, ¿qué de cosas? Bueno, pues el primero, interruptor sencillo. ¿Vale? Single pole. ¿Vale? Le puedo poner horizontal o vertical. Bueno, pues le voy a poner así horizontal y le voy a poner aquí. Vamos a ver la batería un poquito. ¿Vale? Ahí tengo el interruptor y aparece como un interruptor, ¿lo veis? Ahora veis que está abierto, esa es la representación, ¿vale? Dos puntitos y una rayita que les conecta o no. Si esa rayita está hacia arriba, como la veis ahí, está levantada, eso quiere decir que está abierto, ¿vale? Interruptor. Entonces, abierto, ¿qué quiere decir abierto? No pasa la corriente. Y cerrado, sí que pasa. ¿Vale? Entonces, ahí está abierto, no pasa la corriente. Si yo aprieto, se cierra. Y entonces sí que pasa la corriente. ¿Vale? Con esto ya os puedo, con el interruptor, ya puedo conectar aquí y enseñaros. ¿Cómo conecto? Con los cables conductores. ¿Cómo hago los cables conductores? Pues fijaros, si no tengo nada seleccionado, pincho aquí en un extremo y me aparece ahí el rollo de cable. Y digo, pues me voy de aquí hasta aquí. Y cuando aparezca eso negro, a veces es un poco puñetero eso, pero bueno, veis que ahí, pues si ya estoy, no tiene que estar ahí marcadito. Vale, cuando aparezca eso ahí, pincho y ya se ha conectado. ¡Pum, pum! La corriente ya llega por ahí. Vale, pues vamos a conectar esto a la bombilla, a ver qué pasa. Vale, pues ahora si ya va, ¿por qué no se enciende la bombilla? Pues porque en realidad no va nada. Hasta que no cerremos el circuito no funciona, ¿vale? Entonces, pues vengo por aquí, giro por aquí, puedo pinchar en las esquinas para marcarlas y ahí lo voy a cerrar. Ya está cerrado este circuito con la bombilla, los otros no funcionan. Si yo ahora acciono el interruptor, le cierro, la bombilla se enciende. ¿Vale? Está pasando la electricidad, me llegan los voltios. ¿Vale? Con un interruptor sencillo. Muy bien, muy bonito. ¿Qué más elementos? A ver, que no lo he copiado. Vamos a copiar. Ahí. Interruptor. El símbolo de interruptor es sin eso, ¿eh? ¿Vale? A ver si puedo. Ahí. Ese es el símbolo de interruptor. No tiene el dibujito de lo que es el botón. Ese no aparece en el esquema, ¿eh? O sea, es solo esto, el interruptor. ¿Vale? Nos aparece en el Crocodile para poder nosotros accionarle. Vale, entonces, ¿qué más tenemos? Conmutador. Conmutador. ¿Qué es un conmutador? Bueno, pues muy sencillo de entender. Vosotros cuando tenéis, por ejemplo, en la habitación, a lo mejor cuando entráis en vuestra habitación tenéis un interruptor justo al lado de la puerta, ¿no? Para que si entráis y está a oscuras, poder encender la luz de la habitación. ¿A que sí? Vale, entonces en algunas habitaciones también hay un interruptor al lado de la cama, para que, digo, pues me voy a dormir
pues quiero apagar la luz sin levantarme de la cama, que es muy cómodo, porque si no, si me levanto y voy, apago la luz y luego vuelvo a la cama, pues a lo mejor me estampano contra algo. Entonces, tengo dos interruptores que controlan una luz. Vale, pues esos dos interruptores son conmutadores. ¿Vale? Conmutadores. ¿Y eso cómo funciona aquí? Pues muy fácil. Mira, muy fácil. El conmutador es este de aquí. ¿Vale? Es single SPST. Si no me equivoco, es single pole, single toggle, creo. Este es single pole, un single viene en uno single, ¿vale? Es único aquí, sin embargo, sale doble, ¿vale? Entonces, ¿cómo le puedo colocar? En cuatro sentidos. Voy a utilizar el primero, viene uno y sale doble, ¿vale? Le voy a poner, pues aquí, mismamente, ¿vale? Ahí tenéis el conmutador. ¿Cómo funciona? Pues vamos a conectar con ese conmutador, por un lado el motor, ¿vale? Y por otro el zumbador. Fijaros que el zumbador ya me pone ahí que está zumbando, ¿vale? Me está haciendo ruido. Si yo le doy al conmutador, esto se va a ir por el otro caminito y se va a poner a dar vueltas el motor. ¿Lo veis, no? Bueno, pues esto es un conmutador, así de sencillo. Fijaros, qué bonito. Si aquí conectamos la lámpara y estos son nuestros interruptores, ¿vale? Con la bombilla podemos, ya haremos una práctica de esto, ¿vale? Podremos desde los dos, en cualquier caso, apagar o encender nuestra lámpara, ¿vale? Esto es lo que tenéis a la entrada de la habitación y al lado de la cama, ¿vale? Conmutador. Y el símbolo, pues igual que el interruptor, no tiene el botoncito, ¿vale? Conmutador. Eso es un conmutador. ¿Qué más elementos de control o maniobra tenemos? Bueno, pues otros dos más. Un pulsador NC, normalmente cerrado, ¿vale? ¿Y eso qué es? Pues que si yo no lo toco, por ahí está pasando la corriente todo el rato. Por ejemplo, a ver, este es el pulsador NC, ¿vale? Push to break switch. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo, mirad. En otro circuitillo. Vamos a copiar todo esto. Yo no estoy copiando nada. Pues me lo vuelvo a hacer y ya está. La bombilla, le ponemos una batería y esto lo cierro. Yo no toco nada. Si no toco nada, el pulsador está normalmente cerrado. Es decir, que si no toco nada, por aquí esto está funcionando. ¿Vale? En el momento en el que lo toco y dejo apretado el botón, un pulsador es cuando tenéis que tener apretado para que funcione. ¿Vale? Si yo suelto el ratón, se quita. Si le doy solo una vez, pues fijaros que no hace nada. Tengo que tenerlo apretado. ¿Vale? Entonces, cuando lo tengo apretado, es cuando se abre
el interruptor y cuándo deja de pasar la corriente, ¿vale? Abierto no pasa, cerrado sí pasa. Normalmente cerrado, pues normalmente pasa. Lo aprieto, pues en ese momento es cuando no pasa y cuando no funciona y cuando el circuito se para. ¿Entendido? Entonces, pulsador normalmente cerrado, pulsador NC. Ahí lo tenemos. Y otro tipo de pulsador, pues el NA, el normalmente abierto. ¿Y ese cómo funciona? Pues muy fácil. Mirad, vamos a hacer un circuito. Vamos aquí a poner por aquí. A ver, esto me lo llevo para acá. Y vamos a ponerle esta batería. Muy bien. Y le vamos a poner el pulsador NA, que es este. Push to make switch. Muy bien. Ponemos aquí. Conectamos todo. Y aquí tenemos... Aquí tenemos un esquema del telefonillo de casa. En el telefonillo de casa, cuando llama, si nadie toca nada, pues no suena el timbre. En el momento en el que llega el cartero y nos va a dejar una carta, llama al telefonillo y cuando aprieta suena me. Si deja de apretar, pues deja de sonar. ¿Vale? Entonces, pulsador normalmente abierto, normalmente no deja pasar la corriente. Cuando se le pulsa, es cuando se cierra y cuando funciona y cuando transmite la corriente. ¿Vale? Pulsador NA. Normalmente abierto. Dos circulitos, ¿vale? Del interruptor, con el hueco en medio, rayita por encima y pitorrillo. Y ahí tenemos el esquema del pulsador normalmente abierto. Y con esto se termina la clase, ¿vale? La clase. Hemos visto un montón de componentes de los circuitos eléctricos. Habéis visto unos ejemplos de cómo utilizar el simulador, el Crocodile Clips, un simulador de circuitos eléctricos, ¿vale? Y es una manera buenísima de practicar y de entender cómo funcionan de manera virtual con el ordenador, con simuladores, cómo funcionan los circuitos. Todo esto, este cable, me he equivocado en este cable, me lo como. A ver, tenía eso seleccionado. Me he equivocado en este cable, ¿cómo? Pues podemos ir con él aquí con el cocodrilo y se lo come. Y ahora aquí pues podemos hacer y jugar con un montón de cosas, ¿vale? Pues puedo hacer un circuito que cuando yo apriete el pulsador suene y además se ilumine la lámpara. Fijaros que se está iluminando menos que aquella. ¿Por qué se iluminará menos? Que esta se iluminaba más. Esta se ilumina menos. Porque se está chupando energía de la pila. Aquí teníamos, si le doy aquí tengo solo la pila, aquí tengo la pila y el zumbador. Y para llegar hasta la pila, el zumbador está aquí sonando, pues a la pila le llega menos. Vale, bueno, eso para siguientes lecciones. Vale, entonces espero que empecéis a manejaros un poquito con el simulador, con el Crocodile, y están explicados los componentes de los circuitos eléctricos. Esto la verdad es que yo preferiría que lo tuvierais escrito a mano, que no cuesta mucho, y en una hoja, en una cara, les tenéis, yo creo que os caben todos, en una única cara, ¿vale? Y eso es todo, y eso es todo. En el siguiente vídeo os explicaré ejemplos de tipos de circuitos, ¿vale? Un saludo, chao, hasta luego.